Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. La intención del gobierno de vender inmuebles del Estado para financiar obras en asentamientos, tal como lo planteó en el proyecto de ley de presupuesto, genera cuestionamientos desde el Frente Amplio. ¿Qué debería hacerse con los inmuebles considerados prescindibles? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con la diputada del MPP y exdirectora nacional de Vivienda, Lucía Echeverri. Diputada Echeverri, a ver, la disposición sobre la venta de inmuebles está prevista en el artículo 63 del proyecto de ley de presupuesto que ya pasó por la Cámara de Diputados y ahora está bajo estudio del Senado, ¿verdad? Básicamente, repasemos eso, ¿no? En el proyecto se establece, en los 60 días posteriores a la aprobación del presupuesto y luego periódicamente cada año, todos los organismos deberán informar los bienes que tienen en propiedad o posesión. La información la centraliza el Registro de Inmuebles del Estado, que funciona en la Contaduría General de la Nación, indicando si lo considera imprescindible o no. Se crea, por otro lado, en la órbita de presidencia, el programa de racionalización de uso de bienes inmuebles del Estado, que buscará identificar propiedades que sean prescindibles para traspasarlas al Ministerio de Vivienda o disponer su enajenación. Usted ya hacía recién un primer análisis de lo que considera del proyecto, de este artículo, ¿verdad?, en particular, que ha dado para mucho debate. Le pregunto también, teniendo en cuenta la cantidad de inmuebles y que están dispersos en distintos departamentos del país, ya sea en zonas urbanas como rurales, bueno, ¿qué respuesta o avidez entiende que puede haber desde el mercado por estos inmuebles estatales que se pongan a la venta, ¿no? Sí, es complejo, sin duda hay inmuebles que pueden tener un atractivo importante y que pueden ser parte justamente de eventuales planes de negocio de desarrolladores, ¿verdad? Hoy lo decíamos hace un ratito, como un ejemplo, Romina, ¿no? Como un ejemplo. El dique Magua es reconocido desde el punto de vista de su atractivo y lo que ha significado, ha sido muy polémico, de hecho, hace unos años, ¿no es cierto?, vinculado justamente a un uso distinto. Ahora, el dique Magua es monumento histórico, está protegido y por tanto está a resguardo de esta modificación a la norma y de esta iniciativa que viene en la ley de presupuesto. Pero tú tenés también otros inmuebles, eventualmente sobre la costa y sobre la costa atlántica, pueden tener un interés y es posible. Ahora, en el marco de esta pandemia, con una economía que viene con un proceso de desaceleración, con complicaciones, es el momento de que eventualmente se los destine a la venta. Yo creo que no es el más adecuado. También es verdad que hay otros que generan duda. Yo te lo iba a comentar hace un ratito. El Ministerio del Interior, en lo que eran los viejos destacamentos rurales, ¿verdad? Las comisarías en el medio rural, pequeños destacamentos, estamos hablando de predios 10, 12 hectáreas en el medio rural, a 70, 80, 90 o más kilómetros del centro urbano más cercano. Con esa dimensión de 10 hectáreas, 12 hectáreas, ¿es factible que pueda tener un interés de parte de la inversión privada? Yo creo que es relativo, ¿verdad? Entonces, sí, usted lo que dice ahí es que la inversión para edificar y llevar infraestructura a muchos terrenos vacíos hace directamente inviable entonces su uso. Por supuesto, hay lugares que es muy complejo eso, por eso hay que analizarlo. Te voy a poner un ejemplo. Hay otros lugares donde, en Minas, por ejemplo, en La Valleja, donde tú tenés una cobertura de saneamiento que es muy reducida al área urbana y al casco, digamos, de la ciudad de Minas. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda en el periodo pasado identificó un predio, hizo el procedimiento con el organismo que era propietario y generó un dimensionamiento de la inversión de modo tal que ahí se pudieron poner casi 300 viviendas. La OCE debió, obviamente, financiado por el Ministerio, hacer la extensión de la red de agua potable y saneamiento, que era viable. Se destinó un área para cooperativas, otra área para realojos, otra área para autoconstrucción y otra área para espacio público y escuela. Y eso es una lógica al servicio de una política de vivienda que genera ciudad y que genera otras oportunidades. Ahora, esto implica con los instrumentos que hoy están. En este caso la norma, Romina, lo más preocupante además, y lo que nos genera además la duda, es que traslada
una competencia que tenía el Parlamento de determinar qué bien era prescindible, pasa al Poder Ejecutivo. Ahí está, capaz que ahí tenemos que hacer esa aclaración, ¿no? Porque el tema es, el Estado hoy en día ya puede, obviamente, vender esos inmuebles. Pero la normativa actual establece que cada vez que se quiere vender, se pasa a consideración, se hace un proyecto de ley especial para que el Parlamento sea el que lo apruebe, ¿no? Con este artículo lo que se modifica es que eso no pasaría al Parlamento, sino que lo decidiría y lo definiría el Poder Ejecutivo. Y ahí es donde ustedes hacen ese llamado, esa advertencia. El hecho de que pierda el control parlamentario. Se pierde el control parlamentario, pero es un tema, además, de garantizar que prime siempre una mirada en reserva del bien general y del bien del conjunto de la ciudadanía sobre cuestiones o necesidades muy particulares y específicas. Un ejemplo. En los gobiernos departamentales, que tienen también la potestad de vender, de enajenar, de prescindir, o de donar incluso, es la Junta Departamental quien primero debe resolver si avala y autoriza al Ejecutivo Departamental a disponer de ese bien. Junta Departamental donde están representados todas las miradas y las visiones de los distintos partidos políticos. Lo mismo es el Parlamento. Y aquí se le está trasladando esa potestad al Poder Ejecutivo para que por sí y ante sí resuelva cosas que incluso aún tienen todavía un riesgo de ser inconstitucionales. ¿Por qué? Porque los entes autónomos y los servicios descentralizados no debiera el Poder Ejecutivo obligarlos y tomarles la decisión. Eso fue una modificación incluso que se hizo al artículo por parte de la coalición de gobierno, pero que no termina de resolver aún para algunos analistas esta situación, ¿verdad? Porque de alguna manera exhorta e intima a los entes autónomos y servicios descentralizados también a prescindir de esos bienes. Entonces, ahí además hay una cuestión de constitucionalidad. Pero por otro lado, es eso, el Parlamento pierde y deja o relega una competencia de contralor en aras de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Pero sobre este punto, a ver, por ejemplo, veía la versión taquigráfica de la semana pasada cuando se discutió, cuando estuvo la OPP y se discutió este tema que ustedes ya lo habían discutido en diputados, pero reapareció. El senador Óscar Andrade planteaba en comisión, evitar controles parlamentarios cuando hablamos de bienes públicos hace que una mala venta, un negocio o un elemento no suficientemente ponderado o entendido mal termine deslegitimando a todo el sistema político. Creo que es más lo que se pierde que lo que se gana, decía él, por ejemplo, ¿no? Apuntando a eso, a lo que puede ser un error en el cálculo, en la estimación de lo que puede valer un bien, esa consideración. Y el propio secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, respondió ahí en esa instancia que, obviamente, en cada rendición de cuentas va a estar el registro de las enajenaciones en caso de que se hubieran hecho como corresponde a cualquier norma presupuestal, decía él. O sea, ahí relativizaba el hecho de que se quede sin el control parlamentario. Decía él, de todas formas va a quedar documentado y en cada rendición de cuentas va a aparecer eso, va a haber transparencia en ese sentido, ¿no? Sí, ahora yo a eso mi respuesta sería hoy ya existe norma para proceder, hoy ya existe amparo legal, procedimientos establecidos, claros, aprobados, discutidos en el seno del Parlamento y en el Poder Ejecutivo respecto de la posibilidad de disponer de bienes inmuebles de todos los organismos públicos. En el caso de la persona pública mayor, que son los ministerios, por ejemplo, es a título gratuito, con el Ministerio de Vivienda y estudiando sus características, y en el caso de que sean entes autónomos, servicios descentralizados, implica una tasación y un intercambio, ¿verdad?, de recursos, un intercambio económico para disponer de esos bienes. Hoy está esa posibilidad. ¿Qué es lo que hace necesario esta norma cuando el destino, además de esos recursos, aparentemente sería el mismo que tiene el Ministerio de Vivienda? Además llama la atención. Yo creo que las garantías no están dadas, es una mala señal, es una señal, pero además es una mala señal que efectivamente no resuelve el tema y que además existe ya hoy mecanismo para poder trabajar en ese sentido. Entonces, ¿qué pero es lo si que existen está mecanismos, a ver, una pregunta podría ser que se pueden estar haciendo los oyentes es, si existen mecanismos, ¿por qué no se usan con mayor asiduidad, ¿no? ¿Por qué, decíamos, este tema tiene tanto tiempo, ¿no? ¿No hay alguna ineficiencia en el mecanismo como tal del proceso de venta de esos inmuebles?
En todo caso, yo decía en el tema de disponer en marco o en el marco de la política de vivienda, ¿verdad? El Ministerio de Vivienda son muchísimas hectáreas las que ha puesto en llamados públicos para cooperativas, las que ha otorgado a realojos, las que ha otorgado a autoconstrucción en terreno público a lo largo y a lo ancho del país, muchísimo en Montevideo. Y es más, debiera ser parte de estos inmuebles seguramente una cartera de tierra para cada gobierno departamental, para que tenga la posibilidad de disponer y de resolver distintas situaciones que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con el espacio público, obviamente, lo mismo que las viviendas del Estado que eventualmente no estén en uso. Pero mejorar y ser más eficiente en el procedimiento, en los mecanismos y en las acciones no necesariamente pasa por el relegar y darle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo para que haga y deshaga con aquellos inmuebles que ni siquiera se sabe claramente de cuáles estamos hablando o que efectivamente terminen por ser un aporte innovador a la política que no lo es. ¿Se entiende eso? Uh-huh. Ahí ustedes entonces ponen el principal foco o hacen la principal advertencia respecto a este artículo, en el hecho de que la potestad quede en el Poder Ejecutivo. Esa es la principal preocupación. Son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas. Es el desconocimiento al existente en términos de procedimiento y legislación, no de estos 15 años, sino de mucho antes, ¿verdad? Que ha venido sumándose, como te lo decía al principio, pero además es el desconocimiento también al Parlamento desde el punto de vista del contralor que debe existir, que además tiene que... Si es necesario mejorar los plazos, se puede hacer, por supuesto, y es mucho menos complejo que establecer una norma en donde efectivamente no hay una claridad desde el punto de vista de que sea un aporte significativo que vaya a transformar la realidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad si las metas o los horizontes son los que se han hecho públicos de un cambio normativo de estas características, ¿no? Hacemos otra breve pausa y enseguida le consulto a propósito de otra de las discusiones que se dio allí en la comisión, ¿no? Si estos bienes deberían venderse en bloque o de forma individual. ¿Cuál es la forma más eficiente de hacerlo? Volvemos con eso. Seguimos conversando esta mañana con Lucía Echeverri, diputada por Canelones del Movimiento de Participación Popular, a partir de la intención del gobierno de vender inmuebles del Estado para financiar obras en asentamientos, tal como lo plantea en un artículo del proyecto de ley de presupuesto, artículo que ha generado muchos cuestionamientos desde el Frente Amplio. Decíamos, bueno, una de las principales objeciones entonces pasa por la potestad y la competencia que se le da al Poder Ejecutivo para disponer de esos inmuebles y para disponer la venta de esos inmuebles. La otra gran discusión también que se ha dado es ¿cuál es la forma más eficiente de deshacerse por parte del Estado de esos inmuebles, ¿no? Se estudia desde el gobierno si conviene ofrecer su comercialización de manera individual o en bloque. En la comisión del Senado, por ejemplo, donde se está discutiendo el proyecto de ley de presupuesto, comisión de Hacienda integrada con presupuesto, el director del OPP, Isaac Alfie, dijo, por ejemplo, que la venta en bloque permite reducir los costos administrativos de las ventas y llegó a decir que si se vende en bloque, por ejemplo, los costos a veces de administración implican hasta un 30% a veces del valor de la propiedad. Por eso él justificaba que había que tratar de evitar venderlos aislados, ¿verdad? Vender esos bienes de forma aislada. ¿Cuál es su opinión sobre ese aspecto? ¿De qué forma debería comercializarse mejor? Sí, yo creo ahí realmente que depende de cuáles sean los inmuebles, su ubicación, su destino y la vocación que tengan como por esa característica. Puede ser incluso hasta más ventajoso para el Estado si tú tenés un área bastante importante en hectáreas y lo dividís porque vos hacés participar y competir más a los desarrolladores. Pero depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando en lo rural y tiene que ver con aspectos productivos, sin duda tiene que ser un bloque. Si estamos hablando en el marco de áreas urbanas que tienen instrumentos de ordenamiento y eso está en pos del desarrollo, digamos, inmobiliario, y capaz que sin duda tiene que ver con la posibilidad de fraccionar para que más inversores participen y compitan por el precio. Pero como es un escenario que no termina de quedar claro, yo creo que depende. Ahora, mirarlo solamente desde el costo administrativo para el Estado es realmente seguramente perder mucho más
que lo que se ahorra, digamos, pero tiene que ver con el posicionamiento. No todo lo público es una carga y no todo lo público, de todo lo público hay que desprenderse, que en definitiva es lo que encierra como ese concepto, ¿no? Pero creo que sí es muy ficticio pensar que están todos juntos en un lugar. Veía una consideración, sí, ahí me quedé pensando con esto que decía de que estén todos juntos en algún lugar, pero capaz que puede justamente, por ejemplo, el venderse en bloque podría hacerse que se vendan determinados bienes que pueden interesarle efectivamente a un desarrollador inmobiliario, estoy pensando, y en ese paquete se pone otro que capaz que sí, que es más difícil de comercializar, que de forma aislada quizás no resultaría atractivo, ¿no? ¿Esa no es una posibilidad que se esté considerando? Sí, por supuesto. Yo creo que es muy razonable lo que tú planteás. Por ahí hay algunos que efectivamente en el marco de un paquete, si tienen grado de protección, que es más complejo, ¿verdad? Que tiene otros trámites, que requiere otro tipo de inversión, en el marco de un paquete de inmuebles puede ser mucho más atractivo y puede incluso absorberse esos costos adicionales. Pero esto es en el terreno de las hipótesis, porque no fue planteado, es en el terreno de las hipótesis porque no hay claridad de lo que estamos hablando, y es en el terreno de las hipótesis porque de lo único que se trata es de que sea el Poder Ejecutivo quien resuelve sin rendirle cuentas a nadie, y no en el marco de lo que hoy tenemos como procedimiento. Por eso es más complejo, ¿verdad, Romina? Ese es veía el una punto advertencia que hizo el senador Sebastián da Silva del propio Partido Nacional que dijo a la comisión que quería dejar constancia de una advertencia, dijo: si por medio de esta norma se produce una megaventa estatal, los propietarios de inmuebles en Montevideo se verán afectados, porque el precio del metro cuadrado variará. Entonces, si el Estado, que incide mucho, sale a vender todo lo que tenemos, que es muchísimo, naturalmente va a determinar que la propiedad de los tenedores de inmuebles urbanos cambie de valor sustancialmente. Esto entiendo que a los oyentes, por ejemplo, puede dejarlos preocupados. ¿Sobre este punto ustedes hicieron alguna consideración? ¿Sobre el efecto que puede tener en el mercado y en el valor del resto de los inmuebles? Sí, que puede haber una incidencia si hay una magnitud o si estamos hablando de muchas hectáreas que se ponen a la venta en el mismo momento y en el mismo lugar, puede tener una incidencia, como en cualquier otro negocio, ¿verdad? Si tú entras con un volumen muy importante en un mismo momento y bajo las mismas condiciones, puede ser distorsivo, puede ser distorsionante de la situación. Insisto, es en el terreno de las hipótesis. Es muy complejo, y si uno piensa en Montevideo y conociendo un poquito cuál es la situación, es complejo que eso se pueda dar por la diversidad de situaciones, y porque además no es a menos que se esté pensando en inmuebles que hoy están en uso, ¿verdad? Y con esto te quiero decir, por ejemplo, si pensamos en Boulevard y Garibaldi, para una referencia que todos conocemos, hay una instalación importante del Ministerio de Defensa, pero está en uso. Ahora, capaz que hay voluntad de utilizarla, cambiar las actividades que allí se realizan, trasladarla a otro lado y disponer de eso. Bueno, ahí estamos hablando de impactos muy importantes en la ciudad. Entonces, también hay que valorar eso. ¿Cuánto impactás en el valor y en la plusvalía de esa zona, a favor o en contra? Pero insisto, en el terreno de las hipótesis. Tengo un mensaje de uno de los oyentes que, a propósito de lo que usted señalaba hoy al comienzo de la nota, cuando decía, bueno, tampoco los recursos que se pueden obtener por medio de la enajenación de estos inmuebles del Estado, decía, bueno, no son, no mueven la aguja, señalaba usted, ¿no? Él preguntaba también o ponía en consideración que hay que contemplar, dice, cuánto le cuesta al Estado la custodia de los inmuebles para que no sean ocupados ilegalmente, por ejemplo, ¿no? O el costo de mantenimiento. Dice que eso, costo no incluido de vigilancia más custodio, debe ser agregado al valor de venta de los inmuebles para poder evaluar el ingreso del Estado, dice. Sí, sin duda, sin duda, absolutamente de acuerdo. Y que hay que ser más eficientes también y que hay que darles destino. En eso estamos de acuerdo y al contrario, bienvenido hubiera sido si hubieran mecanismos o normas o artículos incorporados en ese sentido. Te voy a poner un ejemplo concreto. En la zona de Capurro, Bellavista,
la famosa fábrica Martínez Reina, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvo ocupada? Recordarán ustedes, ¿no? Fines de la década del 90 se ocupó, a fines del 2000 se pudo encontrar una solución para las cientos de familias que estaban ahí adentro, era como realmente un asentamiento en vertical dentro de Martínez Reina. Ese inmueble hoy tiene costos de seguridad, pero también es verdad que se resolvieron aspectos legales, dominiales del bien, se resolvieron aspectos vinculados al proyecto, porque eso implica la posibilidad de un impacto en toda la zona, por lo cual se articuló con el Plan Especial Bellavista Capurro de la Intendencia de Montevideo, se hizo un concurso con la Facultad de Arquitectura, son posibilidades de cientos de viviendas, de servicios conexos, centros comerciales, espacio público, ¿verdad? Locales. Ahora, mientras eso no prospere y no se le otorguen recursos para esa licitación, eso implica un costo de vigilancia, porque de lo contrario hay riesgos muy serios de ocupación que terminan también siendo costos significativos. Hay que ponerlos en la balanza. Y acá lo que estamos de acuerdo es hay que ser mucho más ágiles y mucho más eficientes en este manejo. Bueno, ahí está. Ahora, para cerrar, le quería preguntar de eso, ¿no? Hay un oyente que plantea, la cuestión de fondo es la inacción o la acción. Y hay quien puede interpretar, bueno, de lo que usted está diciendo por el hecho de que el Frente Amplio se está oponiendo a este artículo tal como está redactado, es, bueno, no quieren hacer nada, no quieren mejorar lo que ya está y dar posibilidades de que se pueda hacer, ¿no? Entonces, la pregunta sería, para redondear ya, ¿de qué forma entienden ustedes que se podría mejorar y se podría hacer más eficiente entonces la enajenación de aquellos bienes del Estado que, bueno, que son considerados prescindibles, ¿no? Sí. Son recursos, Romina, son recursos y voluntad política de utilizar los instrumentos que ya existen. Es eso, que es lo que se venía haciendo y que se hizo muchísimo. Uno podrá decir, ¿no es suficiente? No, por supuesto que no. Pero son, ya te insisto, deben ser arriba de las 200 hectáreas, lo que hoy ya se puso en valor distinto. Pensemos toda la zona del mercado agrícola en Montevideo, pero te estoy poniendo ejemplos de Montevideo. Podríamos poner ejemplos en el interior del país porque los hay, pero en la zona del mercado agrícola fueron tierras públicas las que se pusieron para las cooperativas, potenciando la reconversión del mercado agrícola, la reconversión del edificio de Alpargata. Todo eso que generó vivienda nueva, que generó rehabilitación, préstamos de refacción y ampliación, espacio público, es la política que hay que seguir. Lo mismo se hizo en Aparicio, Saravia y Chón, para ponerte otro lugar muy distinto de la ciudad, donde cada una de las manzanas que se generaron tienen programas habitacionales distintos, tienen escuelas construidas, centros CAI, porque también hay que prever esos servicios en una perspectiva de urbanización. ¿Que hay que hacer más? Es verdad. ¿Que hay que ser más ágiles? También. Acá hay que poner recursos, normas, mecanismos existen. Esto no cambia y no le agrega celeridad y eficiencia, que es lo que plantea el oyente y que nosotros estamos de acuerdo. No va por este camino. Acá no está hablando de tiempos. Acá simplemente está diciendo, yo, Poder Ejecutivo, me reservo la discrecionalidad de disponer de este bien. No le cambia el tiempo ahí. No hay nada que indique que está exonerado de todos los procedimientos administrativos que hay que cumplir para llegar a eso. Entonces, lo que decimos, no es esta la solución. Diputada por Canelones del Movimiento de Participación Popular, Lucía Echeverría, exdirectora nacional de Vivienda en el periodo 2010-2016. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Obviamente el tema seguirá en la agenda, seguirá en el debate, así que volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto, gracias por la oportunidad. Chau, chau.